¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a compartir nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega ahora la farmacéutica Silvia Ciano y se acerca ya el verano, la época entonces de estar al aire libre. ¿Es conveniente tomar sol? Es verdad, es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Tenemos que tomar sol? ¿Cuánto tiempo tenemos que tomar sol? Hay dos cosas a tener en cuenta. Hay efectos beneficiosos que conocemos, como es la síntesis de vitamina D o la liberación de endorfinas que nos da el poder estar al aire libre. Pero también hay efectos negativos, que son aquellos que se pueden prevenir. Por eso es importante conocerlos. Si pensamos en los efectos beneficiosos y hablamos de lo que es la vitamina D, tampoco es necesario estar tanto tiempo al sol. Con unos 10 o 15 minutos, 2 o 3 veces por semana, sin ponernos protector en los brazos, en las piernas y sí poniéndonos protector en la cara, las orejas o el cuero cabelludo, es suficiente. Y esto tampoco implica que nos tengamos que sentar a tomar sol. Haciendo las actividades diarias, en el jardín, haciendo las compras, dando un paseo por la plaza, ya es suficiente para la dosis de vitamina D que necesitamos. Los aspectos perjudiciales, al contrario, son muchos más importantes porque generan fotoenvejecimiento, fototoxicidad, puede provocarnos manchas, hiperpigmentación y también, con el tiempo, cáncer de piel. Por eso es muy importante tener en cuenta que en el caso de la protección solar, como en todos los aspectos relacionados con la salud, lo que prima es el sentido común. Hay que tener en cuenta qué es lo que nos hace bien. ¿Tomamos sol? Perfecto, sí, pero con moderación y siempre teniendo en cuenta las medidas de prevención. ¿Cómo se relaciona la radiación ultravioleta con el fotoenvejecimiento? El envejecimiento de la piel es un proceso natural e inevitable, que depende de factores intrínsecos que no podemos modificar como la genética o la carga hormonal, pero también factores extrínsecos entre los que impactan nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, como lo que comemos, las horas de sueño y por supuesto la exposición solar. El envejecimiento prematuro de la piel ocasionado por la radiación ultravioleta se conoce como fotoenvejecimiento. La radiación ultravioleta es importante tener en cuenta que está formada por 3 tipos de rayos. Los rayos ultravioleta C, que no atraviesan la capa de ozono, por lo tanto no llegan a la Tierra, los ultravioletas A y los ultravioletas B, que se conocen como UVA y UVB. Los rayos ultravioletas A son peligrosos porque penetran en la piel hasta la capa que se denomina dermis, provocando un impacto indirecto en el ADN y generando un aumento de la melanina que ya está sintetizada. Eso es lo que nos ocasiona manchas y el envejecimiento prematuro. Acá hay algo para considerar que por ahí a veces no se tiene en cuenta, que es que los rayos ultravioletas A son capaces de atravesar las nubes. Por eso un día nublado vamos a ver que igual nos ponemos colorados y decimos, ¿cómo? ¿Pero estaba nublado? Sí, porque los rayos ultravioletas A atraviesan las nubes. Los rayos ultravioletas B no penetran tan profundo, se quedan en la epidermis, pero dañan directamente el ADN. Y este daño genera a su vez un aumento de la melanina, con lo cual es lo que nos da el color bronceado. ¿Qué es lo que pasa cuando la piel envejece? Cuando la piel envejece pierde la elasticidad, se arruga, aparecen manchas y estos daños son acumulativos e irreversibles. Este daño en el ADN que hablábamos antes, a medida que va pasando el tiempo, se va agravando y llega un momento que pueden aparecer lesiones que, por ejemplo, puede ser una queratosis actínica, que es una lesión premaligna, o lesiones malignas como el melanoma. Cuando vamos a comprar un protector solar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cuál es la información que tenemos que leer en el envase? Cuando vamos a comprar un protector solar, lo primero que nos tenemos que fijar es el factor de protección. Existen 2 números a fijarnos en los protectores solares. Uno es el que se llama FPS, eso significa factor de protección solar, e indica la protección a los rayos ultravioletas B. Cuando nosotros vemos que dice 15, 30, ¿esto qué significa? Significa un número que relaciona la cantidad de tiempo que tardamos en ponernos colorados si no nos ponemos protector con el tiempo que tardamos cuando nos ponemos protector. Una protección menor de 15 se considera protección baja, una protección entre 15 y 30 es media, de 30 a 50 es alta y mayor de 50 sería muy alta.
Pero además de tener en cuenta este factor de protección ultravioleta B, hay que tener en cuenta el factor ultravioleta A. No todos los protectores lo tienen, en general dice protección UVA y no tiene el número que indica qué cantidad de protección UVA tiene, pero sí tenemos que fijarnos en esto, que tenga las dos protecciones, la UVB y la UVA. A estos protectores se los denomina de amplio espectro. Es muy importante también considerar que un protector solar puede tener otras condiciones, además de ser buen protector. Es decir, que podemos ver que el protector sea en forma de gel, emulsión, crema. Eso depende del tipo de piel. Y otra cosa que puede ser, por ejemplo, que nos fijemos cuando vamos a comprar un protector solar, es que sea resistente al agua, ¿sí? En el caso de que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una actividad, un deporte, o los niños que se meten al agua, en el mar, en la pileta, es importante fijarse que sea resistente al agua, pero algo a tener en cuenta es que el protector hay que reponerlo, aunque sea resistente al agua, cada 2 horas por lo menos. Esto es porque pierde su capacidad. Siempre que nos ponemos un protector solar, tenemos que prestar atención a la radiación ultravioleta B, la radiación ultravioleta A, si es o no resistente al agua, pero también, por ejemplo, tener en cuenta si tenemos piel sensible o si son niños, que el fotoprotector sea adecuado, por ejemplo, porque hay protectores que son para pieles sensibles. Si un niño es menor de 6 meses, no debe llevarse a la playa, a la pileta y exponerse al sol porque no hay protectores adecuados para niños tan chiquitos. Si es menor de 1 año, siempre considerar que el protector sea indicado para niños. Otra cosa que también quiero aclarar con respecto a los protectores es que no se recomienda utilizar protectores menores de 15. Y además del protector, ¿qué otras medidas tenemos que tomar para protegernos de la exposición del sol? La clave para cuidarnos de la radiación solar es mantener una conducta adecuada, cambiar nuestros hábitos, nuestras conductas y, además de elegir una fotoprotección, tener en cuenta otros aspectos que tienen que ver con el cuidado. Por un lado, por ejemplo, es mantenernos a la sombra. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que nos pongamos un protector, tratemos de no estar todo el tiempo al sol. Hay 2 tipos de sombra a tener en cuenta. La sombra que se denomina sombra móvil, que es aquella que tenemos cuando usamos anteojos, un gorro, un sombrero. Y la sombra que se denomina fija, que son las carpas, las sombrillas, la sombra de los árboles. Si usamos un buen fotoprotector de calidad recomendada, científicamente comprobado, lo colocamos de la manera adecuada y tenemos en cuenta estos aspectos, ya estaríamos protegidos. Pero también hay otra cosa a tener en cuenta, que es el horario de exposición al sol. El horario que no se recomienda exponerse al sol es entre las 11 y las 16 horas. Y acá hay algo para prestar atención. Generalmente cuando estamos de vacaciones, por ahí estamos distraídos, no nos damos cuenta del horario. Entonces, lo que tenemos que mirar es la sombra. Cuando la sombra es más corta, significa que estamos más cerca del mediodía y ahí el sol es más peligroso. En cambio, cuando la sombra es más larga, ahí podemos estar más tiempo al sol, pero siempre recordando de tener colocada nuestra protección. Otro tema por ahí para tener en cuenta y no olvidarnos es que existen medicamentos que son fototóxicos. ¿Esto qué significa? Que no podemos ponernos al sol si estamos tomando esos medicamentos, por ejemplo algunos antibióticos. Y que también hay enfermedades que son fotosensibilizantes, como por ejemplo el lupus. Entonces en ese caso tampoco deberíamos exponernos al sol. Gracias, Viviana. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Le damos la bienvenida al programa a la profesora doctora Viviana Mourinho. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de la caspa? Bueno, la etiología de la caspa o pitiriasis capitis, como se lo conoce médicamente, es poco clara. Sin embargo, son muchos los factores que pueden favorecerla. Antes que nada me gustaría aclarar que en sí la caspa no reviste una relevancia sanitaria, sino que es más que nada un problema estético. O sea, quien lo padece en muchos casos se avergüenza
dejar restos sobre su ropa, lo cual hace que sea complicado desde un punto de vista social. Pero es importante saber que no es contagioso ni grave, que un 20% aproximadamente de la población lo padece, y es una afección común, que básicamente lo que consiste es en que el cuero cabelludo se descama, como todos sabemos. Las causas, como digo, tiene una etiología diversa, está relacionado con disfunciones o interferencias de ciertos procesos fisiológicos que quizás en este marco es difícil de explicar o para el paciente de entender, pero mínimamente podemos decir que puede estar relacionado con una aceleración de la mitosis celular del estrato basal de la última capa de la piel. El metabolismo lipídico de ese entorno puede ser defectuoso, y también un mecanismo irritativo de los ácidos grasos propios del cuero cabelludo. En términos simples, puede considerarse como causa una piel irritada y grasosa, no lavarse con shampoo, no darle el tiempo suficiente a que el shampoo actúe, justamente que permita arrastrar ese exceso de sebo, que un hongo como por ejemplo Malassezia, que antes se conocía como Pityrosporum oval, que es el agente que se alimenta de aceites presentes en el cuero cabelludo de la mayoría de los adultos. Piel seca, así como dijimos piel grasa, también piel seca. La sensibilidad a los productos para el cuidado del cabello, puede haber una dermatitis de contacto que lo origine. Otras afecciones de la piel, como podría ser psoriasis, eczema. Y por supuesto también hay susceptibilidades. Como dije, la edad es un factor, ¿no? Hay determinados aceites que se eliminan a una determinada edad. La edad mediana es en general la que más... las personas de edad mediana las que más se ven afectadas. También el ser hombre, aparentemente habría una vinculación hormonal que todavía no pudo ser del todo aclarada, y ciertas enfermedades como podría ser Parkinson, otras enfermedades neurológicas y también enfermedades que depriman el sistema inmunológico, dentro de los que se puede destacar el SIDA. ¿Es lo mismo caspa o dermatitis seborreica? Esa es una pregunta muy interesante, Tete. Para algunos especialistas, la caspa se considera una forma leve de dermatitis seborreica. Para otros, son dos procesos bien diferenciados, aunque puedan ser tratadas ambas afecciones de un modo similar. La caspa grasa, habíamos dicho que puede ser de origen graso, por exceso de grasitud también afecta a la piel seca. La caspa grasa con frecuencia se asocia a dermatitis seborreica. Las escamas son mayores, más espesas, de color amarillento, pegajosas, oleosas. El cuero cabelludo suele manifestar eritema, prurito, y en un grado menos intenso una inflamación también. Pero por el contrario, la caspa seca, es la más frecuente, se manifiesta con una descamación de escamas, valga la redundancia, blanquecinas, secas y finas, que se desprenden fácilmente y ocupan la totalidad del área capilar. El cuero cabelludo en estos casos muestra cierta sequedad, pero no manifiesta ni signos inflamatorios ni produce prurito. El cuero cabelludo está áspero, apagado, sin brillo, y puede durar, si no es bien tratado correctamente, puede prolongarse en el tiempo e incluso evolucionar a caspa grasa. Pero son dos procesos diferentes, la caspa y la dermatitis seborreica. ¿Qué consejo farmacéutico le podés dar a quien padece caspa para su tratamiento? Desde la farmacia podemos aconsejar sobre los cosméticos más adecuados para actuar o combatir la caspa y sobre su uso correcto y eficaz. La mayoría de los casos de caspa no requieren atención médica, por eso el consejo profesional de un farmacéutico es muy importante. Siempre, por supuesto, consultar al médico de atención primaria o un médico dermatólogo si la afección no mejora con el uso regular de un shampoo anticaspa de venta libre, pero en general
Es importante que el consejo del farmacéutico esté presente y también que quite, ¿no?, la ansiedad que quizás con un producto va a resultar efectivo. A veces es necesario probar con varios hasta dar con el adecuado. Es posible que se necesite entonces un shampoo también con alguna concentración específica de algún medicamento en particular, pero la caspa leve para la caspa leve, mejor dicho, se puede utilizar diariamente un shampoo suave y el shampoo medicinal de venta libre, dejarlo para 2 o 3 veces por semana. Y en general, dentro de los tipos de shampoos disponibles está el shampoo con pitiriona de zinc, que es un antibacteriano y antimicótico, shampoos a base de alquitrán de hulla, que disminuye la velocidad con la que las células cutáneas del cuero cabelludo se descaman, se mueren y descaman, shampoos que contienen ácido salicílico, y también pueden tener sulfuro de selenio. Son todos tipos diferentes de shampoos que actúan de modo distinto. También pueden tener ketoconazol, que el ketoconazol es un antimicótico que va a actuar sobre ese hongo que decíamos que puede estar presente. Y bueno, vuelvo a repetir, si un tipo de shampoo no funciona o puede funcionar bien por un tiempo y luego perder su eficacia, ir variando, siempre leer y seguir las instrucciones del envase, apoyarse por supuesto en el farmacéutico para obtener un mejor empleo y lograr la satisfacción buscada. Y también en algunos casos puede haber personas que quieran recurrir a tratamientos alternativos, como por ejemplo el aceite de árbol de té, el aceite de té verde. En algunos casos puede generar irritación. O sea, el té verde sabemos que tiene propiedades antibióticas y también antimicóticas, y están presentes en algunos shampoos anticaspa, pero el aceite puede causar reacciones alérgicas y que también tenemos que tenerlo presente. Gracias, Viviana. La Serenísima es sinónimo de leche de primera calidad. Ahora, además, se convierte en la primera empresa en ofrecer leche envasada en botellas transparentes totalmente reciclables. Llega ahora la farmacéutica Viviana Iturritza y preguntarle qué es la pediculosis. Bueno, gracias Tete por esta nueva invitación. Respondiendo a tu pregunta, la pediculosis es una enfermedad ocasionada por un ectoparásito y es endémica. Este ectoparásito es el piojo, es un parásito hematófago que no distingue clases sociales, no distingue clases económicas ni tampoco geográficas. Afecta a todo el mundo. Se da mucho en los chicos, sobre todo en los de edad escolar, en la franja de los 3 a 12 años. Y bueno, el agente causal es el piojo. Como dijimos, es un parásito de tipo hematófago. ¿Eso qué significa? Que se alimenta de sangre. Dentro de su boca, su aparato bucal está preparado para succionar la sangre del cuero cabelludo y tienen sustancias que son de tipo anticoagulantes y vasodilatadoras, lo cual permite que realice esa alimentación. Además, mediante sus patas, puede adherirse al cabello y se instala en las zonas más cálidas de la cabeza. Esas zonas son la parte detrás de las orejas y en la zona de la nuca. Allí la hembra, que mide entre unos 2 y 4 milímetros, se instala y coloca sus huevos. Coloca de 3 a 10 huevos por día y esos son los que conocemos como liendres. Las liendres tienen una sustancia cementante que permite su adhesión y quedan prendidas al cabello. Se incuban con el calor corporal y pasados 7 días más o menos hacen eclosión y es cuando el piojo se desarrolla y es cuando se acerca nuevamente al cuero cabelludo y se alimenta. Ahí es donde se provoca esa sensación de irritación, de escozor, de
de picazón debido a la acción de este parásito. Pueden vivir fuera del cuero cabelludo hasta 48 horas. Si las condiciones son óptimas, pueden vivir un poco más, de 3 a 4 días. También lo hacen en el agua, por lo cual es un problema que se ocasiona fundamentalmente en la época de colonias, donde los chicos van a las piscinas. El piojo puede vivir en el agua clorada. En esa vive hasta 36 horas. ¿Cómo se contagia? Bueno, ¿cómo se produce el contagio? El contagio, existe un mito de nuestras abuelas que el piojo salta de cabeza en cabeza, y no es así. El piojo no puede saltar, o sea que el contacto es directo, de cabeza a cabeza. Cuando los chicos están juntos jugando, ahí se lo transmiten, ahí se lo van contagiando. Además, como ya explicamos, el piojo puede vivir 48 horas fuera de la cabeza o un poco más. Entonces, si bien no existe el contacto entre los chicos, puede haber contacto entre objetos que tuvieron esos chicos, o la cama, las almohadas, las alfombras, los peluches, el peine, los gorros, las vinchas, cualquier cosa que haya estado en contacto con el chico infestado. Eso que uno presta, digamos, se prestan entre ellos. Por eso, cuando se realizan los tratamientos, hay que desinfectar todas esas cosas, no solamente al chico, sino todo el entorno de ese chico y todo lo que ha estado en uso con él. También explicamos que el problema eran las piletas, las piscinas donde los chicos van. En la época de colonias, los piojos pueden vivir ahí, por lo cual sería aconsejable el uso de gorras en las piletas para al menos evitar, en el caso de haber piojos en el agua, que no se los contagien. Pero bueno, el contagio es directo, es de persona a persona. ¿Cuál sería el tratamiento para la pediculosis? Bueno, los tratamientos que existen para este tipo de patología, el más común es el tratamiento manual. El tratamiento manual se hace con un peine fino, preferentemente de metal, y extrayendo los piojos. Se lo pasa desde las raíces hacia el extremo del cabello, tratando de pasar justamente por las zonas donde se localizan, detrás de las orejas, en la nuca. Se puede utilizar una crema de enjuague, que puede ser cualquiera, una crema cosmética, para ayudarse a extraerlos. Y a veces se utiliza también el vinagre. El vinagre actúa sobre la sustancia cementante de la liendre y permite ser extraída. Por supuesto, hay productos biogicidas que se pueden conseguir en la farmacia. Estos productos son en su mayoría a base de permetrinas o permetrinas combinadas con benzoato de bencilo. Y bueno, existen en shampoos, en lociones, en spray. Se hace el tratamiento de la misma manera, se elimina el piojo, se elimina la mayor cantidad de liendres y no se repite todos los días. Se vuelve a repetir recién a los 7 días, que es cuando aquella liendre que no haya podido extraer pueda hacer eclosión y haya nacido el nuevo piojo. Dentro de las creencias populares se ha utilizado mucho la cuasia amarga o el llamado palo amargo, pero no hay estudios que confirmen que el palo amargo tenga un efecto piojicida per se, ya que se ha hecho una prueba en el palo amargo con alcohol y otra palo amargo con agua, y solamente el que tiene la preparación en alcohol es el que resulta efectivo y no el que está hecho en agua. Por lo tanto, podríamos pensar que se debe al efecto del alcohol y no al efecto del palo amargo. Pero bueno, es una de las tantas cosas que han quedado como creencias y que todavía en algunos lados se siguen utilizando. Existen tratamientos por vía sistémica. El tratamiento por vía sistémica es pura y exclusivamente bajo prescripción médica, porque estamos prescribiendo un antiparasitario. Entonces, eso es solamente bajo prescripción médica. El resto de los tratamientos se pueden conseguir en la farmacia. Y bueno, ante cualquier duda que tenga al respecto, sabe que puede contar con su farmacéutico de confianza. Gracias, Viviana.
Abrazo grande a farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias en nombre de COFA. Chao.